está aquí. Mi Dios está aquí. Oh, sí. Mi Dios. Romanos capítulo 8, versículo 27. Cuando lo tenga, deme un amén. Hoy seguimos en la serie Entendiendo nuestras raíces. Vamos a seguir con el capítulo 20 de Génesis, pero antes de ir a Génesis, quiero que vaya conmigo, mi hermano, al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27 al 29. Te damos gloria, Señor, y honra. Gracias. Estamos en Romanos 8, amados. Romanos 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué tremendo. El Espíritu Santo no solamente nos está guiando, no solamente la conciencia, pero intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tú unjas mis labios. Oramos, Señor, para que tu palabra penetre en nuestro corazón y apliquemos todo lo que estamos aprendiendo. Todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. El mensaje de hoy es la gracia de Dios al máximo. Y no hubo un personaje en la Biblia que nos pueda dar el ejemplo que nos dio Abraham sobre la gracia de Dios, mis hermanos. Y digo un personaje en la Biblia porque Abraham en el capítulo 20 ya tenía la promesa. En el capítulo 20 tuvo el privilegio de comer con nuestro Señor Jesucristo. Como leímos hace unas semanas, Jehová y 2 ángeles se aparecieron en la tiendita de Abraham. Tuvo encuentros con él, conversaciones con él, vio la gloria de Dios. Pero en el capítulo 20 de Génesis, Abraham vuelve a las andadas. Como muchos de nosotros volvemos a cometer errores después de que recibimos la salvación, después de que el Señor nos perdonó, volvemos a cometer los mismos errores una y otra vez. Pero déjame decirte que si tú ya tienes a Cristo en tu corazón y sigues cometiendo esos errores, las consecuencias son más graves. A Dios no se le pasa nada. Y no hay un personaje bíblico que cumpla Romanos 8:28 como Abraham. Dice el versículo 28 de Romanos capítulo 8, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Abraham amaba a Dios. Yo sé que tú amas a Dios. La pregunta es: ¿cuánto amas a Dios? Tú puedes decir: lo amo con todo mi corazón, pastor. Él tiene el control de mi vida. Él tiene el control de mi corazón. Y si Dios tiene el control de tu corazón al 100%, quiere decir, mi hermano, que tú ya no maldices, tú ya no guardas rencor a nadie. Quiere decir que hay gozo en ti. Cuando alguien se porta mal contigo, ya no reaccionas como antes lo hacías. Pero si aún tenemos secuelas
Quiere decir que sí, tal vez Dios tenga el 50, el 60% de tu corazón, pero el otro 40% está haciendo que te contamine tu cuerpo, porque todo lo que sale de la boca contamina el cuerpo, dice Jesús, y todo lo que viene de la boca viene del corazón. No hay duda que Abraham amaba al Señor. No hay duda de que tú lo ames. La pregunta es ¿cuánto lo amas? Mídelo en cuánto lo obedeces. Y si lo obedeces mucho, lo amas mucho. Y si lo obedeces poquito, lo amas poquito. Porque el amor que Dios requiere no tiene nada que ver con sentimientos. Que si hoy te sientes bien para ir a la iglesia, que si el otro día no te sientes bien, pues no vas a la iglesia. Así no ama el Señor. Génesis capítulo 20, el versículo 1 en adelante. La gracia de Dios al máximo. Muchos cuando llegan a los caminos del Señor, cuando piensan en la ley, mis hermanos, piensan que todo el Antiguo Testamento es la ley y que la gracia empieza desde Mateo en adelante. Eso es un error. La gracia de Dios inicia desde Génesis. La ley del Señor viene cuando el Señor saca al pueblo de Dios de Egipto. Hay gracia después de que lo saca de Egipto. El Señor le da la ley por medio de Moisés. Abraham aquí no estaba en la ley, estaba en la gracia también. Génesis capítulo 20, versículo 1. De ahí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Unos capítulos atrás, Abraham comete el mismo pecado, pero fue en Egipto con el faraón y Dios intercede. Ahí Abraham no tenía el pacto. Aquí ya Abraham tiene el pacto. Abraham vuelve a cometer el mismo pecado. Un pecado viejo es un pecado fácil, mi hermano, si no caminamos cerca de la presencia del Señor. Recordemos que en el capítulo anterior Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por la ciudad. Abraham intercede por sus familiares. Después de eso se alejó. Tal vez hubo un poco de escasez, pero que haya un poco de escasez no significa que te tengas que alejar de los caminos del Señor. Que haya un poco de escasez en tu casa no significa que te tengas que alejar de la búsqueda de Dios. Si hay escasez en tu casa, quiere decir que tienes que buscar más el rostro del Señor. Si hay escasez de amor, tienes que buscar el rostro del Señor. Si las cosas están difíciles, no te tienes que ir a Wisconsin, porque es la presencia del Señor y se hacía sus propias ideas. Y se le ocurre volver a negar a Sara. Sabemos que Sara sí era hermana de Abraham, pero también sabemos que era su esposa, y la negó por miedo. La negó por miedo a perder su vida. Prefería perder a la esposa que perder su vida. Y un hombre así, el padre de todos los que tienen fe, pero un hombre en esa situación es peligroso. Versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Diga conmigo: la gracia de Dios a su máximo. No sé usted, pero si yo hubiese sido el padre sanguíneo de Abraham, y Abraham llega conmigo y me dice: negué a Sara
y la negué porque me dio miedo que otro hombre se le acercara a ella. Yo no quería pelear, yo soy débil, me da miedo pelear con los hombres, me da miedo defender a mi esposa. Y llegó el rey y se la llevó. Y ahorita está ahí en el palacio y son como las 8. Yo sé que a Sara le gusta acostarse a las 10 y no quiero ni imaginarme lo que va a pasar. Y yo, si hubiese sido el padre de Abraham, sanguíneo, le hubiera dado unos pambazos ahí. Le dijo, regrésate a Irak mejor. Recordemos que Abraham nació en Irak. Regrésate a la Mesopotamia. Olvídate de tu mujer, mira, va a estar mejor ahí con el rey ya. Regrésate. Esos son los pensamientos del hombre. Esos son los pensamientos que nosotros tenemos. Pero Dios no es hombre. Dios es Dios y las misericordias de Él alcanzaron a Abraham. A pesar de que Abraham volvió a fallarle a Dios y después a su esposa, Dios se le acerca a este rey que en sí no había hecho nada malo. Pero eso no le quitaba la culpabilidad. Si alguien va y roba un banco y deja $1.000.000 en la calle y te lo encuentras, y ese dinero trae un chip o algo que lo pueden rastrear, si tú lo agarras y te lo llevas a tu casa y llega la policía, tú puedes ir a la cárcel también. Lo más correcto es que si el dinero no es tuyo, le vayas a la policía y lo regreses. Pero humanamente tendemos a hacerlo equivocado. Este rey, por culpa de Abraham, ve a la mujer guapa, bonita, se la lleva, y Dios hace lo que hace por ti y lo que hace por mí. Él hace lo que lo hizo ayer, antier. Esos errores que seguimos cometiendo como humanos, el Señor te lo corrige con una intervención divina, con solamente soltar la palabra. Dice aquí en el versículo 3, pero Dios vino a Abimelec en sus sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Abimelec no era cristiano, tampoco judío. Cuando cometemos, mis hermanos, errores, personas inocentes, entre comillas, son dañadas. Cuando tú le dices a tu esposa que no sirve para nada, tu hija que te está escuchando, también ella piensa que ya no sirve para nada. Cuando hay golpes entre las parejas, el niño se lleva la peor parte, aunque no lo golpean, pero aquí en su corazón lo golpean mucho más. Cuando los niños ven que los padres actúan de esa manera, hay algo que ellos sienten en su estómago que va a durar mucho para irse. Cuando los niños o las niñas ven que sus papás no se respetan, no hay nada peor que le hagas a un niño. Y esa solamente es una ilustración de cómo cuando cometemos errores, cuando pecamos contra Dios y son errores graves, podemos afectar a una persona o a un pueblo. En este caso, Abraham, recuerden, este es un rey, pudo afectar a una nación por miedo al hombre. Versículo 5. Abimelec dice, no me dijo él, Abraham, mi hermana es, y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón, dice el rey, y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, ojo acá, en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Dios no solamente alcanza, dice la palabra de Dios que el sol sale para justos e injustos. Aquí se comprueba la palabra. El sol salió para Abraham un pecador, pero con la cobertura del Señor lo hacía un justo por la gracia de Dios. En el otro lado, Abimelec no era cristiano, sí era inocente en ese lugar, pero no dice aquí que era un hombre íntegro en toda su vida. Dice que en esa ocasión sí actuó con integridad. Pero el Señor tuvo misericordia de él y se le apareció en un sueño antes de que tocase
a la mujer de Abraham. Porque si él se hubiese metido con la mujer de Abraham, aquí dice que Dios lo hubiese matado. Versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. El primer versículo en la Biblia que viene la palabra profeta. Y ese título se lo dio el Señor a Abraham. Son pocas palabras, teológicamente correcto. Él, el primer profeta. Sabemos que Enoc caminó con el Señor y se fue con él. Sabemos que Dios habló con Noé y en sí actuó como predicador o como profeta para que la gente se arrepintiese, construyó la arca. Pero aquí estamos hablando, después del diluvio, el primer profeta fue Abraham. Y fíjense que Dios le entrega el título de profeta cuando más bajo andaba. Muchas veces las personas que están afuera, cuando ven la gente que viene a la iglesia, que somos nosotros, y conocen la historia de nosotros, dicen bola de hipócritas. Pero ¿saben por qué? Porque no conocen la gracia de Dios. No conocen la gracia de Dios. Desconocen a Dios. Creen en Dios, pero no conocen a Dios. Ningún personaje en la Biblia, por excepción de Cristo, obviamente, que Él es Dios, José, Enoc, ninguno de ellos no pecó. Pero Abraham, mis hermanos, andaba por los suelos y Dios le dice: es mi profeta. Tú estás cometiendo errores, tú estás metiendo el pie. Te invitan a la iglesia, te dicen: hermano, ora por mí, o un desconocido, y tú dices: no, yo no merezco. ¿Cómo yo voy a orar por esta persona así? ¿Cómo ando yo? Y es cuando Dios dice: levántate que yo te voy a usar, pero te tenés que arrepentir de lo malo que has hecho. Versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque este es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieses, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. El pecado de Abraham estuvo a punto de aniquilar a una familia entera. Para esto entonces Dios ya había cerrado el vientre de todas las mujeres de la casa de Abimelech por causa de Sara. Estaban estériles ellas, estériles. Versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras entre los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? Es como, por ejemplo, tú le estás hablando a tus familiares del Señor, pero andas de chismoso. Tú quieres que se arrepientan y que lleguen a los caminos del Señor, pero tú no respetas a tu pareja. Tú quieres ganar el mundo para Cristo, pero ni idea tienes dónde andan tus hijos o que andan navegando en la internet. ¿Qué has hecho? Dice: ¿en qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Abraham se fue con la apariencia de la gente. Los juzgó por fuera, pero no los conocía por dentro. Si se fijan en las palabras de Abimelech, se oye como un tipo que tiene reverencia a Dios. Y dijo: ¿por qué has traído este pecado a mi casa y a mi reino? Se ve que Abraham lo vio y por la manera de vestirlo empezó a juzgar. Y no sé si tú has juzgado a personas así, por la manera que se visten o como caminan. Dices:
Hace una semana nosotros fuimos a un evento en el barrio, le llamamos Dios vive en el barrio, Dios ama el barrio. Y fue un evento en la calle, un evento con una iglesia pequeña en Minneapolis. Y Juan me dice, invita a este muchacho canta, él evangeliza en el barrio y todo eso. Y yo no estaba muy seguro de hacerlo para ese evento. Me puse en el lugar de Abraham. Me mandó un video Juan y yo la verdad no soy muy fan de ese tipo de música, ¿verdad? Aunque yo soy de Hilson para acá, pues el rap no es lo mío. Pero al final lo invitamos. Él llegó con sus tatuajes, con sus gorras, bien chévere, ¿no? Yo con su esposa muy joven también. Llueve, nos metemos a la iglesia, estamos afuera. Y de repente estaba la administración. Ya lo pasamos a él cantó. Y lo de la letra de su canción, mis hermanos, me impactó bastante. Porque aunque era rap, era un mensaje como volviendo a la santidad. Como volviendo a buscar de Dios de noche. Y esas cosas que normalmente no lo escuchan de jóvenes. Después de eso, el pastor dice, ora por estas personas que están enfermas. Me dice, ok, vamos a orar. Y yo sinceramente en ese momento cuando estábamos orando, y no sentía que faltaba algo ahí. Y orábamos, pero yo normalmente el Señor me da la convicción, ya está, aquel todavía no, dile que perdone, dile que haga esto. En ese momento no escuchaba nada del Señor. Y orábamos, y de repente el Señor dice, voltea tu mano derecha. Y yo volteo, y estaba él así recargado con su gorra así. El jovencito que vino desde Rochester. Y dice, quiero que él ore por ellos, dice. Hoy tú no oras por ellos, él va a orar por ellos, dice. Yo dije, ¿cómo está eso, verdad? Le dije, mijo, venga para acá, le digo, ore por ellos. Dios lo quiere usar a ustedes. Yo me hice a un lado y empezó a orar. Y había una unción y estaba ministrando el Señor. Sí, yo lo había visto a este joven como Abraham vio a Abimelech y a su pueblo. Que porque no se visten como yo, no pueden tener a Dios, no pueden ser usados por Dios. Pero así no es esto, mi hermano. Hay una guerra cultural entre muchas culturas. Y debemos realmente ver a la gente con pasión. Y cuando nosotros vemos a la gente con pasión, es cuando tú te pones en sus zapatos. El pastor de la iglesia, que es mucho mayor que yo, cuando él empezó a cantar, empezó. Y de repente dice, todos mis líderes vengan aquí, todos los varones. Quiero que tú, le dice al jovencito, ores por mis líderes de la iglesia, dice. Yo quiero que esa hambre que tú tienes por el barrio les caiga a ellos. Esa hambre y pasión por las almas, ellos también la necesitan. Y empezó a orar. No juzgue a las personas porque cómo se visten, no juzgue a las personas por cómo parecen. ¿Cómo sabe usted que no llegó un evangelista a ese pueblo antes que usted llegara y los convirtió a todos? Pero ellos hicieron lo que dice la palabra. Quédense como estaban. Dice el apóstol Pablo en Corintios, quédense como estaban. ¿Cómo estaban? No como estaban pecando. No, dice quédense como estaban. Para que por medio de ustedes venga el círculo de influencia que tienes en tu vida a mis caminos. Quédense como estaban. No le echen mucha crema a los tacos, dice. Gracias, Señor. Después de que Abraham le dijo, tuve temor cuando llegué a este lugar de que me hubieran matado por causa de mi esposa, dice. Versículo 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir entre la casa de mi padre, o sea de Irak, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Desde el principio que Dios lo llamó, él estaba con dudas. Él dice, sí, Dios me está llamando, pero tengo que buscarme 5 trabajos para poder alimentar la obra. Dios me está llamando, pero Dios no me va a cuidar. O sea que estaba como entre sí y como entre no.
como muchos de nosotros en veces lo hacemos. Yo sí, pero no. Ahorita sí, pero después no. Versículo 14. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham. Y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Diga conmigo: la gracia de Dios al máximo. Esta es la gracia de Dios. ¿Qué hizo Abraham para merecer esto? Nada. Eso es la gracia de Dios. Al contrario, hizo puntos en contra de él. Diga conmigo: el plan que Dios tiene para mi vida se cumplirá. Versículo 16. Y Sara dijo: he aquí he dado, y a Sara le dijo, perdón, el rey Abimelech le dijo a Sara, y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, o sea, Abraham. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para todos así fue vindicada. Versículo 17. Entonces Abraham, ojo acá, en el versículo 7, Dios le dice a Abimelech: él es profeta mío y él va a orar por ti. Y en el versículo 17 dice: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, y a causa de Sara, mujer de Abraham. Por causa de Sara, mujer de Abraham. O sea que el pecado de Abraham afectó a toda la casa de este rey. Cerró la matriz. Ojo acá: cuando personas llegan a ti pidiéndote oración o pidiéndote ayuda, y tú sabes que no has honrado a Dios mucho, normalmente en lugar de que tú te acerques a Dios, que te hinques, que busques su presencia, te alejas más, porque no te sientes digno de venir a la casa de Dios, porque no te sientes digno de alabar a Dios, porque no te sientes digno de ir a la casa de gracia, porque has malentendido cómo Dios trabaja. Cuando más mal andes, más necesitas de Dios. Cuando más mal andes, más necesitas de la presencia de Dios. Cuando mejor andes, más necesitas la presencia de Dios también, porque te puedes descuidar y puedes caer. Me imagino que Abraham, después de que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, se paró el cuello. Dios vino a mi casa, nos echamos unos pupusitas. La pobre de mi sobrino Lot, le dije que se arrepintiera, pero no, quería estar con aquellos. ¿Y qué pasó? Se descuidó. Dejó de buscar la presencia de Dios, dejó de buscar agradar a Dios, y a Dios detesta eso. Dios detesta la pasividad. A Dios no le agrada eso. A Dios lo buscamos en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y los adoradores en espíritu y en verdad no son los que gritan más. Los adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que reconocen que necesitan de Dios, no importa qué tan grande sea su casa o qué tan pequeña sea su casa. Pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Y no importa qué tan intelectual seas tú, no importa qué tan sabio seas tú, no importa qué tan bonito hables tú, si tú no buscas de Dios, nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Sí, el ser inteligente, es el ser intelectual, el de poder hablar bien, eso es un talento que Dios te dio. Pero si amas más tu talento que al que te lo dio, estamos en problemas. Y va a haber una crisis grande en la familia, y en tu ser, y en tu trabajo. Diga conmigo: Dios pelea por los suyos, débiles o fuertes. Él pelea por ti, porque ¿sabes qué? La Biblia dice que no es tu pelea, es la pelea de Él. Tú eres un instrumento en la guerra de Él. Le puedes servir o le puedes estorbar.
Cuando nosotros estamos en una crisis y en esa crisis se presenta la oportunidad de arreglar el problema, pedir perdón a ciertas personas, perdón, no disculpas, perdón. Tienes que pedir perdón a ciertas personas. Y sabes que Dios te está enviando a pedirle perdón a esas personas. Y tú dices, no, me va a dar con el sartén. Al mismo tiempo, Dios tiene una bendición detrás de las cortinas para ti. Iniciamos el servicio de hoy hablando del estorbo en las oraciones. Entendemos que el estorbo de la oración de Abraham para tener a su hijo Isaac, el estorbo era la incredulidad y el pecado. Porque a pesar que era un instrumento de Dios, seguía cometiendo errores y pecados. Se veía abriendo las puertas. Pero fíjense lo tremendo. Dice el versículo 17 que Abraham oró y Dios sanó la casa de Abimelech. O sea que Abraham recuperó o arregló todos los males que había hecho a esa nación, a esa familia. Pero no solamente pasó eso, mis hermanos, sino que cuando él hizo eso en obediencia a Dios, porque recuerden que la idea de que Abraham orara por él fue de Dios. Cuando él entregó el título de profeta, cuando él le dijo, tú vas a hacer esto. Y Dios te ha llamado a ti a hacer cosas. Dios te ha llamado a ti fuera de la hechicería que hacías antes. Dios te ha llamado a ti a que dejes de buscar la gloria de Dios por medio de imágenes, por medio de cosas, amuletos, que dejes de leer los horóscopos. Eso es hechicería. Dios te llamó a ti a que cambiaras todos los malos hábitos que evitaban que tú entraras al reino de los cielos. Dios te llamó a ti a que dejaras todo lo que desagrada a Dios. Pero si tú oras y si tú sabes que Dios te ha dado un talento o un don, pero no le haces caso a Dios, en vano es. Te voy a leer algo que dice el Señor. Esto viene en el último capítulo. En el último capítulo del libro de Apocalipsis. Y básicamente el Señor nos está hablando en este capítulo que si nosotros seguimos de mentirosos, ojo acá, de mentirosos, de borrachos, dice acá el versículo 15 del capítulo 22 de Apocalipsis, más los perros estarán afuera, dice. Los hechiceros. ¿Quién es hechicero? Aquel que le reza, y digo reza porque es lo que hacen, a la Virgen de la Macarena, y el domingo viene y le clama a Jesús. Hay gente que cae en hechicería sin saber que están en hechicería. Le prenden velas a cosas que ni respiran, que ni ven y que no hacen nada por ellos, pero los tienen atados en una depresión. Versículo 15, mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿La mentira es pecado? Es pecado. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el mensaje? La obediencia. La obediencia. La obediencia, mis hermanos. La obediencia. Abraham fue obediente. Dice el versículo 17 que Abraham oró, hizo como Dios. Traía ganas Abraham de orar por el hombre que estaba a punto de meterse con su esposa. Tal vez no mucha, pero Abraham lo hizo. ¿Querrás tú ir a pedirle perdón a la persona que le dijiste hasta de lo que se iba a morir, pero no te ha pagado los $40 que te debía? Bueno, Dios quiere que vayas y le pidas perdón si la has ofendido. Y vean lo maravilloso del Señor. Vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 21 de Génesis. Y con esto vamos a cerrar.
Gracias, Jesús. El versículo 1 del capítulo 21 de Génesis dice así: visitó Jehová a Sara. ¿Cuándo Jehová visitó a Sara? Después de que Abraham oró por alguien más. Cuando tú oras por otros, Dios trae bendición a tu vida. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como habían hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, le llamó Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac. Ojo acá, cumplió con lo que Dios le había pedido en el pacto. No se había olvidado de eso. Enderezó su camino con Dios. Si tú necesitas enderezar tu camino, hoy es el día que puedes iniciar. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces hayas caído, te tendré que levantar. Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado en Génesis capítulo 17. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. No solamente hizo, no sé usted, a las mujeres que están ahí, pero ya hablamos de cómo Abraham ofendió a Abimelech. Hablamos de cómo Abraham ofendió al Señor y le falló al Señor. Pero no hemos hablado en la situación que Sara estaba. La segunda vez. No sé qué costumbres tenían esta nación, no lo he investigado, pero sé que los faraones, más o menos cómo se visten. O sea, a Sara la hicieron vestir como egipcia, cuando ella tenía una esclava egipcia en su casa. Imagínense que acá la hicieron vestir de, si Abraham dijo, estos no conocen del Señor, no tienen temor a Dios. Imagínense cómo andaban vestidas. ¿Cómo la vistieron ahí? A Sara, la princesa, dice la palabra que significa su nombre. Pero fíjense en el versículo 6 lo que pasó. Cuando Dios se mete en el matrimonio, cuando Dios entra en tu relación quebrantada, Dios no solamente te sana a ti, sino sana a las terceras personas que heriste. Versículo 6, entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadí: ¿quién dijere a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Trajo gozo. Pongámonos de pie, mis hermanos. Si tu oración sigue con estorbo, pastor, ¿cómo sé si mi oración tiene con todo lo que Dios te pidió? Tal vez te levantaste el día de hoy y llegaste a la iglesia, pero la pregunta que el Señor tiene para ti: ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer el miércoles? ¿Qué vas a hacer el martes? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Será esto genuino? ¿Será esto lo que Dios nos está pidiendo? ¿Solamente venir los domingos? No, tú y yo hemos venido aquí a celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos venido a ser instruidos por la palabra de Dios. No por lo que piensa el pastor, es por lo que la palabra de Dios dice. Esta bendita palabra es la que nos guía a ti y a mí. Esta palabra aquí viene cómo puede ser un mejor papá, cómo puede ser una mejor mamá. Aquí viene la solución a los problemas de depresión. Aquí viene una solución a los problemas que tus hijos tienen en la escuela. Aquí viene la solución a los problemas económicos que estás enfrentado. Aquí viene la solución para las personas que trabajan de sol a sol, sin importar la educación que tengan. Aquí viene la solución también para los financieros.
Pero ¿cómo vas a aprender cuál es la voluntad de Dios en tu casa y en tu familia si no nos metemos a la palabra del Señor? Si no ponemos atención acá. Yo les aseguro, no sé cuántos de ustedes se llevan el boletín. En el boletín viene el mensaje que yo les predico todos los domingos. Lo hacemos con amor para que se lo lleven y lo examinen y lo apliquen a sus vidas. No sé cuántas veces te lo has llevado y lo has checado. Pero hoy es el día que puedes iniciar. Amén, amados hermanos. Para resumir el mensaje, un pecado viejo es un pecado fácil cuando no caminamos con Dios, como lo hizo Abraham. Dios pelea por los suyos, débiles o fuertes. Así que no se pongan celosos. Aquí hay débiles y aquí hay fuertes. Desafortunadamente, el fuerte no se alegra cuando el débil es bendecido por Dios. Como el hijo pródigo. ¿Quién pecó más feo, el hijo pródigo o el hermano del hijo pródigo? El hermano del hijo pródigo, porque no se puso en los zapatos de su hermano el perdido. Dios quiere que te alegres, que te goces cuando Él bendice al débil también, porque la justicia de Dios no es igual a la justicia del hombre. Tercer punto, Dios usó a Abraham para hacer bendición a Abimelech. Y por eso se cumple, mis hermanos, lo que leímos al principio. Y repítalo conmigo. Es Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, hay que repetirlo, mis hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ama a Dios y todas las cosas, buenas o malas, servirán para bien. Yo soy producto de una iglesia que se dividió para mal. Yo soy producto de una iglesia que estaba confundida de todo. La predicación del pastor era el amor de Cristo, pero lo que unos hermanos nos enseñaban en casas era que la Navidad era del diablo. Y no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero unidad ahí no hay nada. Se iba de misionero el pastor y le encajaban el cuchillo por la espalda a sus líderes. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Dios me inquietó a irme a preparar, a aprender de la palabra de Dios en escuelas serias para que otros no vinieran y me arruinaran a mí mi vida espiritual y tampoco la de mis hijos. Hubo un año que nosotros no celebramos la Navidad porque por ignorantes, y nos enseñaron esas cosas. ¿La culpa fue de ellos? No, la culpa fue mía por ignorante, porque no me metía en la palabra. Yo ya tenía casi un año en esa iglesia, pero la misericordia de Dios me alcanzó a mí y a mi familia. Y hoy les puedo decir que puedo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La noche de ayer estuvimos en un servicio glorioso, donde vimos la gloria de Dios y todas las personas que pasaron al frente se sanaron. Todas. De regreso de Rochester, yo le decía a mi hermano José Luis: hermano, Dios puso esto en mi corazón y lo voy a compartir en la iglesia mañana. Yo sé que hay muchos más pastores que ayunan y oran más que yo, le digo, que tienen años en el evangelio y ayunan y oran mucho más que yo y piden a Dios milagros y sanidades en sus iglesias. Y yo reconozco que necesito más tiempo con Dios en la intimidad, pero yo sé que esos pastores tienen 10 años orando y ayunando, pero no se atreven a orar por un enfermo y decirle: recibe la sanidad en el nombre de Jesús, que es lo que dice la Biblia. Dios quiere que actuemos, oremos, ayunemos, pero actuemos. Fe sin obras es fe muerta. Dios quiere que actúes en todo lo que escuchaste el día de hoy. Todo lo que tú escuchaste el día de hoy, Dios quiere que tú actúes,
que lo apliques en tu vida, que lo hagas y verás la bendición de Dios en tu casa y en tu familia. Cierren sus ojos ahí donde están. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Padre Santo, para que en este momento tú le des la convicción a cada uno de nosotros de que lo que tu palabra dice, Señor, es verdad, que nos conviene amarte en obediencia, Señor, para que todas las cosas, buenas o malas, que pasen en nuestra vida, dice la palabra de Dios que todo lo que funciona ahí, que todo lo que nos pase será para bien, conforme al propósito de tu llamado. Y Señor, es tu llamado, es tu reino y no nuestro reino. Yo oro por cada miembro, por cada hermano y hermana que está en este lugar en este día. Oro por los que están aquí de visita por primera vez, para que tú le des una convicción de que no es casualidad que estén en este día. Y oro por los que ya tenemos tiempo aquí, para que sigamos aplicando en nuestra vida los mensajes que tú nos has dado, Señor. Yo te doy gloria, yo te doy honra. Te bendecimos, Señor. Y sabemos que cuando nosotros empiecemos a ver a la gente como ovejas sin pastor y con compasión como tú lo hiciste, recibiremos lo que no tenemos, lo que nos haga falta, y removeremos el estorbo. Mi Dios está aquí. Oh, sí.